Ay, muy buenas tardes, gracias por estar en nosotros. Disculpen que tenía unas pequeñas tardanzas aquí, no podía entrar por el internet y gracias a todos los que se están conectando en este momento. Estamos aquí transmitiendo desde el estado de Utah. Mi nombre es Amparo Walsh y como siempre es un placer el estar con ustedes aquí en esta plataforma cibernética donde estamos aquí transmitiendo para este programa Sanidad para la Mujer de la sierva Arlene Santana. Y como siempre, como les digo, pido disculpas por no poder entrar. Estaba teniendo problemitas, digo yo, ¿qué pasa con todo esto? Pero mire, ya nos estamos viendo, entonces aquí eso es lo importante, que ya estamos aquí presentes. Y damos la bienvenida a todos los que se están conectando en esta mañana, en esta noche, ¿no? En esta tarde. Y a mí, pues, me tocó un tema muy favorable para mi vida porque lo he experimentado, lo he disfrutado, lo he vivido, y que es el silencio. La serie que estamos dando es las disciplinas espirituales, y una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que tenemos que tener silencio. Y pues no me he introducido, mi nombre es Amparo Walsh y yo soy la administradora del ministerio La Pasita del Alfarero, un ministerio de restauración, y estamos transmitiendo desde el bello estado de Utah. Y un placer para mí el estar aquí, y también para darle las gracias a Arlene por su invitación y por este tema, ¿no? Que para mí es un tema muy especial porque pues me costaba mucho trabajo, ¿verdad? Guardar silencio, y pues damos como siempre la honra y la gloria a Dios por permitirnos estar aquí, y espero que podamos desglosar el tema del silencio, ¿no? Cómo guardar silencio, y más cuando estamos pasando por tribulaciones, cuando estamos ansiosas para que nos conceda el Señor el deseo de nuestro corazón, cuando tenemos peticiones delante de Él, pues es difícil, ¿no? El guardar silencio, pero hay un versículo en la Biblia, ¿no? Yo ya, por supuesto, voy a decir, ella no va a orar, yo oré antes de entrar aquí. Y me imagino que tú también ya debes orado ahí en tu casa, entonces vamos a entrar al tema porque ya entré un poquitín así como unos minutos tarde. Entonces vamos a entrar al tema del silencio, ¿no? En el libro de los Salmos, en el capítulo 46, en el versículo 10, y lo voy a leer en dos versiones completamente diferentes para poder entender lo que Dios nos trata de decir, ¿no? Sabemos que en la misma disciplina existe, por ejemplo, la enseñanza, existen diferentes temas, por ejemplo, la adoración, otros temas que se tocaron como la ofrenda, y así sucesivamente, ¿no? Varios temas que se han tocado que han sido muy necesarios para nuestro crecimiento espiritual y saber en dónde estamos con Cristo Jesús, ¿no? Dios nos da la capacidad, ¿verdad?, de poder trabajar en todas esas áreas, y en la área que vamos a tratar en esta noche pues es el silencio, ¿no? Salmo 46:10 dice, quédate quieta y conoce, y entre paréntesis dice, reconoce, comprende que yo soy Dios, seré exaltado ante todas las naciones, seré exaltado en la tierra. Una de las cosas cuando nosotros guardamos el silencio, ¿no? Aprendemos a escuchar a Dios, aprendemos a identificar la voz de Dios. Otra versión que a mí me gustó mucho, ¿verdad? Una es una versión amplificada y la otra es una versión que se llama Pasión, y me gustó mucho porque dice, entrega tu ansiedad, ¿verdad? Al permanecer calladas, podemos entregar todas las cosas que venimos cargando. Y una de las cosas que nosotros como creyentes, cuando oramos, cuando
cuando tenemos una petición delante de Dios, nos cuesta trabajo porque nos viene como, ¿por qué no decirlo? Una ansiedad, una desesperación, porque pensamos que Dios es microondas, ¿no? Que rápidamente nos va a contestar. Pero Dios está trabajando en nuestras vidas, ¿no? Poco a poquito nos va enseñando que debemos de aprender asimilar lo que Dios nos da. Y por eso dice esta versión: entrega tu ansiedad, guarda silencio y deja de esforzarte y verás que yo soy Dios. Yo soy el Dios sobre todas las naciones y seré exaltado por toda la tierra. Y es una versión que a mí me impactó, ¿no? Porque digo verdaderamente que sí es cierto, Señor. A veces no sabemos hacer el Shelah, ¿no? Hay unos versículos en el libro de Proverbios, ya hay una palabra al final, ¿no? Y ahorita la voy a desglosar en el Salmo número 3, que dice un párrafo y luego dice Shelah, ¿no? Y muchas veces no sabemos lo que quiere decir Shelah, y Shelah quiere decir detente, pausa. Y mucha gente dice que es el contexto general, dice, de un término musical, ¿no? Y cuando nosotros estamos disfrutando una melodía, nosotros guardamos silencio para saborearla, ¿no? Para reconocer, a veces nos podemos distinguir qué instrumentos se están usando para que tenga el sonido de esa melodía tan suave, ¿no? Por ejemplo, la guitarra, los panderos, el tambor, el violín, el saxofón, un instrumento muy bonito. Y aprendemos a guardar silencio para poder disfrutar. Y eso es lo que Dios nos enseña en su palabra, ¿no? El aprender a disfrutar las promesas. A veces hacemos todas las cosas así tan rápidas, ¿no? Así estamos tan desesperados porque queremos. Pero mira, vamos a leer el Salmo número 3 y vamos a ver por qué se menciona la palabra Shelah, ¿no? Esa es una traducción. Creo que la dice en la traducción amplificada y dice así: oh Señor, ¿cómo se han aumentado mis enemigos y muchos se están levantando en contra de mí? Muchos dicen de mí, no hay ayuda, no existe la salvación para él en Dios. Y luego dice Shelah. Está haciendo una pausa donde dice: Señor, mira lo que están hablando de mí. O sea, yo voy a pausar para que tú me expliques por qué estoy pasando por esta situación, por qué se levantan mis enemigos, ¿verdad? Y empiezas a aprender a conocer el tono de voz de Dios, ¿verdad? Y mira lo que dice, lo leí nada más hasta el 2, y mira lo que dice el 3. Pero tú, Señor, eres un escudo para mí, mi gloria y mi honra, y aquel que levanta mi cabeza. Dice: con mi voz clamo al Señor y me responde desde su santo monte, dice Shelah. O sea, primero guardó silencio. Entonces, después que el Señor le habló, él dijo: pero tú, Señor. O sea, él andaba angustiado, ¿no? Por lo que estaba pasando. Pero en ese momento, cuando él dijo: Señor, mira lo que está sucediendo, se están levantando, y guardó silencio. O sea, esperó que Dios le hablara. Entonces él respondió: pero tú, Señor, eres un escudo para mí, mi gloria y mi honra, y aquel que levanta mi cabeza. Y dice: con mi voz clamo al Señor y me responde desde su santo monte, Shelah. Entonces guarda silencio para volver a oír la voz de Dios, para distinguir el tono, ¿no? Ese tono tan dulce que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y luego dice en el 5, me acosté y me dormí, dice, desperté porque el Señor me sostiene. No me dejará, dice, tener temor a los 10,000 que se han opuesto a mí por todas partes. Levántate, Señor.
Sálvame, Dios mío, porque han herido en la mejilla has herido en la mejilla todos mis enemigos, has roto los dientes de los malvados. La salvación pertenece al Señor y que tú seas bendito sobre todos los pueblos. Shelah. Pudo distinguir que Dios estaba haciendo lo que él había prometido. Mira, te digo, en una ocasión yo estaba pasando por una situación difícil, me sentía desesperada y estaba yo viviendo en Oklahoma, en una ciudad que se llama Broken Arrow, y había ido para allá porque yo quería entrar ya llevaba 2 institutos bíblicos y yo quería más, yo quería saber del Señor, yo quería todo para mí, ¿no? Y me recuerdo que iba en la carretera y yo iba, pues quejándome, ¿por qué no, verdad? Quejándome, Señor, que yo necesito, que me siento muy sola, madre soltera, 3 hijos, ¿no? Y me sentía demasiado sola. Entonces le dije al Señor, y al ir llorando sentí en mi corazón el guardar silencio. Y en ese momento de desesperación escuché en mi corazón que Dios me decía, tú no necesitas a nadie, tú nada más me necesitas a mí. Entonces ahí, en ese momento fue mi shalom, ¿verdad? El poder escuchar que Dios me estaba hablando. Entonces le dije, Señor, perdóname, tienes toda la razón. Yo con voz audible, ¿no? Y Él hablaba a mi corazón. Y en eso me puse a un lado y empecé a darle gracias a Dios. Y en ese momento que yo le estaba dando gracias a Dios, empecé a sentir una paz, esa paz que sobrepasa todo el entendimiento. Y esa misma paz, me trajo un consuelo, ¿no? Y de repente escuché una voz, ¿verdad? Porque guardé silencio, que Dios me dijo, tú no necesitas, pero yo te voy a dar, me dijo, una persona para poderte mostrar lo mucho que te amo. Y en eso fue algo increíble, ¿no? El poder aprender a escuchar la voz de Dios. Que Dios está Dios está en cada momento de nuestras vidas. Dios no se detiene al bendecirnos. Lo único que a veces somos tan desesperadas como mujeres, somos a veces afanadas y no sabemos esperar en el tiempo del Señor. Recordemos que es el tiempo Kairos y el tiempo Crono. Nosotros nos movemos en el tiempo humano, que es el Crono, pero Dios se mueve en el Kairos. ¿Me entiendes? En el tiempo preciso, pero tenemos que aprender a identificarlo por el momento que pasamos a solas con Dios. Y no es que le estemos recordando, Señor, esto, sino aprender a disfrutar la compañía con Dios. Y eso cómo nos cuesta trabajo. Todavía después de eso pasaron como 7 años para que Dios contestara esa petición, porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, ni los caminos de Dios son tus caminos. Y yo no sé la necesidad que tengas tú en esta noche, ¿verdad? A lo mejor es un problema de adicción, a lo mejor es un problema físico, un problema emocional o un problema espiritual, pero recuerda que Dios tiene sus tiempos estratégicos, pero a la vez que Dios está solucionando eso, nosotros tenemos que aprender el shalom. En el número 8 del 3 dice, la salvación pertenece al Señor. Dice, tú bendices a tu pueblo, Shelah. O sea, una pausa, no el detenerte y pensar, ¿qué es lo que Dios está moviendo en los cielos para que yo pueda recibir esa bendición o esa respuesta o ese gozo con el cual ando? Me siento a veces desesperada, pero somos muy inquietos, somos muy desesperados y queremos las cosas así, pero inmediatamente, y no se trata de eso, se trata de aprender a esperar,
que el Señor haga las cosas. Imagínate, ¿no? Si de repente tú le pides al Señor, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero que me ayudes a administrar mis finanzas. Quiero tener un trabajo mejor para poder obtener una casa, ¿no? Y que sea propia, no estar pagando renta y todo eso. Y tú se lo pides el lunes y el viernes ya quieres que el Señor te solucione. Tienes que aprender a esperar y escuchar al Señor. Tienes que guardar silencio. El Señor tiene que mover muchas cosas para que esa bendición venga. Y a veces se nos pasa la bendición porque no guardamos silencio, no esperamos en el Señor. Somos desesperadas. Mira, el Salmo 46:10 dice, quédate quieta y reconoce y comprende que yo soy Dios. Seré exaltado ante todas las naciones. Reconoce, guarda silencio. ¿Cómo nos cuesta trabajo ese? Yo hay veces que cuando tengo una diferencia con mi esposo, a veces me cuesta trabajo, ¿no? Y yo le digo al Señor, Señor, hazme pronta para oír y lenta para hablar. Y lo voy a leer en una versión diferente, que es el libro de Santiago, capítulo 1:19, que dice... entiende esto, mis amados hermanos y hermanas, que todo el mundo sea rápido para escuchar, sea el mundo, porque muchas veces la respuesta está ahí, pero la persona que te va a traer la bendición no ha escuchado la palabra de Dios porque está afanado o afanada, ¿no? Por eso dice que todo el mundo sea rápido para escuchar, dice, sea un oyente atento, dice. Y dice, y lento, dice, para hablar lento, guarda silencio, habla la palabra cuidadosamente, elige lo que vas a hablar, dice, sé paciente, reflexiona, perdona. Muchas veces en ese silencio Dios quiere tratar con nosotros en la falta de perdón. Quiere tratar con nosotros en nuestras malas decisiones, ¿me entiendes? Y a veces no queremos porque queremos que sea rápido, ¿no? Dice aquí Estela que quiere que Dios aumente su fe. La palabra de Dios dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Estela. Tú solamente pídele a Dios, ¿me entiendes? Aprende a escuchar porque Dios nos habla. Dice la palabra que Él nos anhela celosamente. Mira lo que dice el Salmo 107, versículo 43 dice, si eres realmente sabia o sabio, aprende, dice, de lo que te he dicho. Es hora de que consideres esta profunda lección en el silencio de su gran amor y en la misericordia de Dios. Porque Dios nos está tratando de decir, hey, ¿qué pasa? Nomás te la llevas hablando. Y vamos a una reunión, mira, yo te voy a dar un testimonio de lo que a mí me pasó. Y yo estaba recién convertida, olvídate, sí, a todo el mundo le quería hablar de Cristo, ¿no? Porque Dios había hecho un súper, duper milagro en mi vida, ¿no? Entonces yo quería que todos conocieran ese Dios soberano, ese Dios que había cambiado, como dice la palabra, mi lamento en baile, ¿no? Que me había regresado esa identidad, ¿verdad? Me regresó mi identidad original, ¿no? Yo no era, o sea, pude entender quién era originalmente y quitar todas las cosas que me estorbaban para poder reconocer quién era yo en Cristo Jesús, quién era esa mujer que Dios había puesto en el vientre de mi madre, pero cuando yo crecí empecé a tomar malas decisiones, entonces eran identidades falsas. No, el engaño, la mentira, eran identidades falsas que yo venía cargando.
Pero cuando tú vienes a Cristo y tú le dices las cosas y aprendes a escuchar, entonces Él vienes y recuperas tu identidad, porque dice la palabra que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces eres una nueva criatura. Entonces, yo me recuerdo que fuimos al dentista, mi hermana y yo, y estábamos ahí. Él se casó con una, podríamos decir, una hermana, teníamos muy buena relación, crecimos juntas y todo eso. Y me recuerdo que yo le estaba hablando del Señor y él me quería decir algo y yo le brincaba así rápida. No, pero es que mira, que tú tienes que entender que Dios es esto y bla, bla, bla. Y él optó por quedarse callado, ¿no? Un profesionista y todo, pues una persona estudiada, letreada, ¿no? Y cuando yo terminé me dijo, mira, Amparo, me dijo, te voy a decir algo. Y le digo, ¿qué pasó? Yo dije, ay, me va a decir que lo lleva al plan de la salvación y todo eso. ¿No? Yo bien emocionada me dijo, todo lo que me has dicho está bien, me dijo, pero hay algo. Tienes que aprender a guardar silencio y dejar que la persona hable. Que cada palabra que sale de tu boca puede hacer el cambio a la persona que le estás hablando. Y me dio una vergüenza. Casi se me caía la cara así de vergüenza. Dije, Señor, ¿qué estoy haciendo? Perdóname, es como si lo hubiera agarrado a biblazos, ¿no? Yo lo quería formar, así me sentía el alfarero en ese momento, y no sabiendo que el Espíritu Santo se encarga por medio del testimonio, porque en nuestros labios existe el poder de atar y desatar, ¿verdad? Existe el poder de la salvación. Entonces, cuando nosotros aprendemos, una de las cosas que debemos de aprender como hijos de Dios es aprender a escuchar, guardar silencio, para poder entender la necesidad de los demás. Pero en cuanto vemos a alguien y nos traen a una persona y te dice, mira, esa persona, esto y el otro, inmediatamente al ataque, ¿no? No es así. Debemos de aprender a conocer el corazón de la gente para poder comprender la necesidad que trae la persona. Y a veces nos adelantamos. ¡Qué tremendo!, ¿no? Por eso dice, guarda silencio, aprende. Aprende, mira lo que dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 26. Acuérdate que nosotros tenemos que guardar la relación que tenemos con Dios. Mira, si yo me adelanto a Dios y entre una persona que nunca la he visto en mi vida y viene con una manera de vestir diferente, con una actitud diferente, porque ha sufrido en su vida, porque trae lo que sea, ¿me entiendes? Viene con muchas cargas, trae demasiadas cargas. Entonces, esa persona no conoce su identidad, ¿verdad? Porque nadie se ha tomado el tiempo de escucharla. Qué tremendo, ¿no? Entonces llegas tú y la ves y y que ella te queda viendo y te empieza a tratar de decir, pero tú te adelantas porque no sabes guardar silencio. Pero si tú escuchas, cuando esa persona está hablando, el Espíritu Santo que mora en ti te está enseñando, fíjate bien, te está enseñando todo lo que esa persona ha pasado, toda su dolencia, todas las malas decisiones que ha hecho en su vida, que a lo mejor trae una vergüenza de algo, a lo mejor trae un dolor, una pérdida. Y el Espíritu Santo, cuando guardas tu silencio, aprendes a escuchar la necesidad de los demás. Y muchas veces no sabemos. Y rápido, no, aquí rápido, la que sigue. No es así. Dios nos ama incondicionalmente y Dios guarda silencio cuando nosotros estamos hablando con Él. Dios guarda silencio porque, ¿sabes una cosa? Hay un versículo en la Biblia que dice que antes de que nosotros habláramos, el Señor ya sabe nuestras necesidades. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor conoce nuestro corazón. Y la única manera que tú vas a conocer el corazón de una persona
es escuchándola hablar. Pero para poder escuchar a alguien, tú tienes que aprender a guardar silencio. El libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 26, dice, si alguien cree que tiene una relación con Dios, pero dice, pero no con sus palabras, o sea, no aprendemos a guardar silencio, entonces su corazón está alejado y es un corazón vacío. Tenemos que aprender a enseñar por medio del silencio, ¿verdad? Escuchar. Mira, cuando una persona viene afectada en nuestras vidas, ¿no? Nosotros que somos, pues podríamos decir, personas sabias, porque la palabra de Dios dice que Él depositó en el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 12, Él dice que nos dio los 7 espíritus, pero uno de ellos es conocimiento, inteligencia y sabiduría. Cuando tú eres una mujer sabia o un varón sabio, tú aprendes a usar la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia. Entonces, cuando viene una persona que tú vas a ministrar, tú prendes esas, podríamos decir, mala la comparación, pero esas antenitas y empiezas a conocer el corazón de la persona. A lo mejor la persona llora, a lo mejor la persona está enojada y empiezas a identificar, empiezas a canalizar la raíz del problema. Pero si no sabes guardar silencio, pues ¿cómo vas a escuchar la voz de Dios? Nomás muchas veces escuchamos la condenación, muchas veces escuchamos otras cosas que son voces falsas, ¿verdad? Queremos a veces, es que estás mal, y que debemos de aprender. Mira lo que dice Proverbios 21-23, dice, el silencio te evita problemas. Qué tremendo. O sea, imagínate que te traigan a unas personas aquí, una persona delante de ti que tiene problemas emocionales, ¿no? Es una persona con un problema de ser bipolar o algo así, vamos a poner ese ejemplo, ¿no? Y es una persona que de repente te está hablando bien y de repente se acelera, ¿no? Por las mismas raíces de sus malas decisiones. Y de repente tú te sueltas hablando. Entonces, ella trae un problema y tú no te callas y sigues hablando. ¿Qué vas a causar? Que esta persona te critique, te juzgue. Por eso yo no quiero venir con personas como ustedes, porque ustedes no saben qué fue la situación por la cual pasé. No hemos aprendido a dejar que el Espíritu Santo nos enseñe. Y si tú eres una persona que lees la Biblia, vas a saber, ¿no?, la necesidad que esa persona tiene, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo te va a mostrar, porque Él existe desde un principio. Él sabe las raíces, las maldiciones generacionales, ancestrales, culturales que esa persona trae. Pero tienes que aprender. Tienes que aprender, dice aquí, el silencio te va a evitar problemas. Cuida tus palabras, dice, y ten cuidado lo que dices. Dice, y te vas a sorprender de los pocos problemas que puedes causar para tu vida. Proverbios 21-23. Aprender la sabiduría está siempre presente. Por eso Jesús dijo, ¿no? O sea, la palabra dijo, aquel que esté falto de sabiduría, pídala, ¿verdad? Pida la sabiduría y a veces no sabemos. No. Yo a veces cuando tengo una situación con mi esposo, ¿no? Me da risa porque tengo que ser sabia y de repente le digo, Señor, y me acuerdo de ese versículo, ¿no? Hazme pronta para oír y lenta para hablar, Señor, que de mis labios no salga una palabra que pueda llevarme a condenación. Y luego me dice, mi esposo se me queda viendo y me dice, ¿no me vas a decir nada? No, le digo, porque ahorita estoy molesta y no te quiero pedir perdón. luego sale el orgullito, ¿no? Pero es preferible quedarte callada para poder entender el corazón de la persona. Por eso es que Dios es sabio, Dios nos enseña cómo debemos de ser. Jesús era un hombre que escuchaba.
Él escuchaba al pueblo. Él no iba y les preguntaba a ver cuál es tu necesidad. Él escuchaba porque él conocía el corazón, ¿no? Él conocía el corazón. Cuando él se le presentó delante de Jesús, esa mujer encontrada en adulterio, le dijo, Señor, mira, Jesús, y si nosotros deberíamos de matarla porque es lo que nos indica la ley. Y dice la palabra que él se arrodilló y empezó a escribir en silencio. Empezó a conocer el corazón de los que estaban gritando, apedréla, adúltera, bla, 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 bla. Y eso eran los creyentes, los que le gritaban, o sea, los que, maestros, ¿me entiendes? Y no usaban la sabiduría de Dios, no sabían guardar silencio, pero Jesús se arrodilló, dice la palabra, y empezó a escribir. Yo no sé lo que escribiría el Señor. A lo mejor de haber escrito ladrones, mentirosos, falsos, hipócritas, orgullosos. Yo no sé lo que escribió el Señor. Esa es una pregunta que le voy a hacer yo al Señor. Pero dice que de repente se paró y dijo, aquel que esté libre de pecados, arroje la primera piedra. Arrójela. Él no le preguntó a la mujer y le dijo, oye, pues, ¿qué estás haciendo? Él callado, calladito así nada más. Y dice que empezaron todos a tirar, dice. Primero dijo, arrojen, o sea, que le arrojaran la piedra a la mujer. Pero cuando Jesús dijo, aquel que esté libre de pecado, arroje, inmediatamente empezaron a tirar al suelo las piedras. Entonces Jesús volteó y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están? Y la mujer se había quedado y dijo, oye, ¿quién es este hombre que tiene una autoridad tan grande? Entonces, ¿qué es lo que nos enseña el Señor? A conocer la autoridad que tenemos cuando mantenemos nuestra boquita cerrada, a conocer el corazón y las necesidades de la gente, ¿verdad? Al poder ser luz. Dice la palabra que somos luz en medio de la oscuridad, y cuando nosotros entramos a un lugar, pues tenemos que brillar, ¿verdad? Entonces dice claramente la palabra, ¿no? Mujer, ¿dónde están los que te acusan? No le reclamó, o sea, se mantuvo así, dejó que la autoridad que saliera de sus bocas tomara control, ¿no? Entonces le dijo, mujer, anda, vete y no peques más. No le dijo, mira, tienes que hacer esto y tienes que pagar esta cuota. No le dijo nada de eso. Le dijo, ¿sabes qué, mujer? Vete y no peques más. El silencio, yo me imagino que el silencio de Jesús tocó el corazón de esa mujer de una manera que nunca se le volvió a haber dicho. Este hombre al cual todos proclaman el Mesías, este hombre que tiene tanto poder y esta autoridad, no me reclamó nada. Solamente su silencio, el silencio de Dios, en el silencio de Dios pudo fluir el amor de Dios. Cuando nosotros aprendemos a guardar silencio y nos quedamos callados, yo muchas veces me meto aquí en mi oficina y estoy así sentada y le digo, Señor, háblame, Señor, dime, en dónde me equivoqué, en dónde esto, en dónde, háblame, Señor. Y el Señor te habla, pero y hay veces que no, ¿verdad? Pero con el solo hecho de saber que la esencia de Dios está en este lugar, el silencio, porque no oye ni siquiera nada, no oye ninguna voz, pero tú sabes que la presencia de Dios es como el viento, es un sonido, ¿no? De un instrumento que viene y te trae paz y tranquilidad a tu corazón. Entonces sabes que Dios desde ese momento ya tomó control. Porque Dios es hermoso, es maravilloso. Dios nos ama incondicionalmente. Aprendamos, no por hablar mucho, escúchame, quiere decir que tengas mucho conocimiento. Es el aprender a usar la palabra en el momento adecuado.
A veces queremos ser aceptados y queremos que la gente se dé cuenta que yo acá, que yo me la sé No, mantente callada y deja que lo que está dentro de ti, que es el Espíritu Santo, se identifique con el espíritu de esa persona, ¿verdad? Y vea las necesidades. Por eso el endemoniado Galileo, cuando vio Galileo, ¿verdad? Cuando vio a Jesús, le dijo: ¿qué tienes contra mí, hijo del Dios Altísimo? Lo reconoció. La gente te reconoce a ti. O la gente dice: ay, ahí viene, ay no, es bien enfadosa. Entonces tenemos que aprender, deja que Dios ministre. Deja que Dios ministre, ¿no? Y otro de los versículos en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 19, este se me hizo muy bueno, este versículo. Dice así: muerde tu lengua. Imagínate, no trata de morder tu lengua. No puedes hablar. Dice: muerde tu lengua y sé fuerte. Y si sigues hablando, no tardes antes de decir algo realmente malo. O sea, muerde tu lengua y cuando la sueltes, no vayas a decir algo malo, dice. Demuestra que eres sabio desde el principio. Solamente muerde tu lengua y sé fuerte, porque nos cuesta trabajo guardar silencio. Ay, Señor, déjame, le digo, y más cuando alguien, ¿verdad?, te dice algo y tú quieres responderle inmediatamente, y tú dices: no, yo voy a esperar que Dios hable. Es Dios el que tiene que hablar. El Dios el que conoce tus necesidades. Dios sabe las necesidades que tú tienes. Dios sabe que tomaste malas decisiones en tu caminar. Pero Dios no te va a juzgar, porque ese no es el trabajo de Dios. El trabajo de Dios, podríamos decirle trabajo, ¿no? Pero es más bien la deidad de Dios, es amarnos y perdonarnos. Por eso envió a su Hijo a la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros vamos delante de ella, a veces, ¿sabes una cosa? Yo te digo porque al principio, ¿no?, nos pasa que no sabemos ni siquiera qué decirle a Dios, ni siquiera qué pedirle, ni siquiera cómo presentarnos delante de Él, ¿no? Y deja que tu corazón hable. Deja que tu espíritu se identifique con el Espíritu de Dios y déjalo que Él hable. Y hay veces que nomás un llanto, una sonrisa, una alabanza, algo así, mueve, ¿me entiendes? Mueve esas montañas y te das cuenta y empiezas a pedir perdón, empiezas a quebrantarte y empiezas a decirle: Señor, ¿cuánto me amas? Verdaderamente eres amor, ¿verdad? Pero eso nos viene, por eso dice el Señor: guarda silencio, sé sabio, sé pronto para oír y lento para hablar. O sea, pronto, escucha, ¿verdad? A veces nos cuesta trabajo. Yo me acuerdo cuando mis hijos estaban jóvenes, o sea, que estaban sin casarse, eran solteros. Yo inmediatamente quería brincar así, y el Señor me dijo: escucha el corazón de tu hijo. Aprende a escuchar, quédate callada. Y yo dije: Señor, me cuesta mucho trabajo. Quédate callada. Y yo tengo 14 nietos, soy una mujer súper, duper bendecida. Y yo tengo que aprender a escuchar el corazón de mis nietas. Mi nieto mayor ya va a cumplir 20 años. Y tengo que aprender. Y hay veces que no me gusta porque quiero decir y brincar. Pero ese no es mi trabajo. Mi trabajo es aprender a escuchar el corazón para que Dios me hable y me diga qué es lo que... Y quiero que sepas que me cuesta trabajo, o sea, no es fácil, pero he aprendido. Yo creo que ya llevo como el 10%.
he aprendido, ¿me entiendes? Porque hay veces que entra una persona y vienen con un dolor tan grande, sí, con una pena tan grande, y tú inmediatamente vas al ataque. No, deja que Dios usa el Shelah. Cuando alguien te esté haciendo algo sin silencio, nada más di Shelah. O sea, silencio, pausa, detente, escucha el sonido, así, escucha las palabras de esa persona como una adoración que le están pidiendo, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, no lo puedo hacer yo sola. Es como un sonido, ¿no? De súplica delante de Dios. Señor, ayúdame. Pues es todo lo que tengo en esta noche para ustedes. Me tocó, como les dije, hablar del silencio. Quiero darle las gracias a todas esas mujeres que se han tomado el tiempo para ministrar, que hemos sido varias, y Arlene por el ministerio Sanidad a la Mujer, y voy a hacer una oración para que si tú traes una necesidad en este momento y no has aprendido a esperar en el Señor, no has aprendido porque eres desesperada, porque quieres las cosas así luego, es necesario que aprendas, ¿no? El Shelah, el recibir de Dios y luego guardar silencio y luego deja que Él te hable y luego hablas tú. O sea, dale la oportunidad a Dios de que hable, que a veces no le queramos dar. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra que es tan poderosa, Señor, que permite entrar hasta lo más profundo de nuestro ser y escudriña nuestro corazón, Señor, para sacar esas cosas que nos afectan y afectan esa relación contigo, Señor. Que en esta noche, si alguna persona no te ha conocido y no te ha recibido en su corazón, yo te pido en el nombre de Jesús que por medio de estas palabras puedan venir a tu presencia, Señor, y se den cuenta lo amoroso que eres tú. Que tú no tomas en cuenta los pecados, Señor, porque cuando deciden darte su corazón, Señor, es borrón y cuenta nueva, como dicen, Señor. Pero sabemos que en la intimidad, Señor, tú también nos pides que tengamos un Shelah, Señor. Que aprendamos a guardar silencio y aprendamos a escuchar tu voz para tomar esos caminos de rectitud, Señor. Y no volvernos a equivocar, Señor. Sabemos que cuando las circunstancias, Padre, se nos atravesen, circunstancias en las cuales, Señor, nosotros nos hemos equivocado, Señor, la misma paz que sobrepasa todo el entendimiento está sobre nosotros, Señor. Yo te pido en este momento, Señor, que persona que esté escuchando, Señor, esta programación, Señor, que pueda ser tocada por tu amor, Señor, por tu misericordia y por medio del Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Pues muchas gracias por este tiempo, por este momento. Espero que haya sido de bendición y como dije anteriormente, gracias por la invitación. Y pues, ¿qué más les puedo decir? No, es hermoso tener esa intimidad con Dios y es bonito aprender a escuchar el corazón de Dios y que Dios conozca nuestras necesidades. Pero lo más hermoso de todo, ¿sabes qué es? Que Dios nos ha dado la autoridad para ensachar territorios, para poner estaca de victoria. Y por medio de nuestro testimonio, nosotros podemos llevar esa palabra, como dice, ¿no? Ir a ser discípulos. Y hay un versículo que dice en Mateo 28, y creo que es 21 o 22, que dice, enséñales a obedecer todo lo que yo ya te he enseñado. Y esto que tengo ahorita, pues Dios me lo enseñó y yo lo quise compartir con ustedes. Que tengan una buena noche, que Dios les bendiga, que Dios haga resplandecer el rostro sobre ustedes con una aprobación divina. Y les vuelvo a recordar, mi nombre es Amparo Walsh y yo soy, pues dicen administradora, ¿verdad? Pero yo soy del ministerio La Tacita del Alfarero, un ministerio de restauración. Que tengan una buena noche y gracias por estar con nosotros.